El susurro se coló en el silencio sepulcral del ático como un fantasma. Era una voz de mujer, rota, empapada en una desesperación tan pura que parecía arañar el mármol italiano y los cristales inmaculados. «Hermana, no sé qué más hacer. El médico dice que a Leo le queda poco tiempo si no conseguimos el dinero». Mateo Valdés, dueño de aquel imperio de acero y soledad, se quedó inmóvil, con la tablet en la mano. El mensaje había llegado por error a su número corporativo, una brecha inconcebible en Mineum, su mundo perfectamente sellado. Su primer instinto fue de irritación, una furia fría ante la invasión de su privacidad, pero las siguientes palabras lo anclaron al suelo, atravesando 5 años de apatía autoimpuesta. «Rezo cada noche por un milagro, pero creo que Dios no me escucha». La frase resonó en el vacío de su propio pecho, un eco de sus propias noches de insomnio, de sus propias plegarias no respondidas. El dolor en esa voz era un veneno familiar, uno que había intentado extirpar de su memoria con trabajo, lujo y un desprecio absoluto por la debilidad humana. El audio terminó, pero el silencio que dejó era diferente, más pesado, cargado con el peso de una vida que se apagaba en algún lugar de la ciudad, que se extendía a sus pies como una alfombra de luces indiferentes. Un solo instante puede cambiar un destino para siempre, ¿verdad? Si sientes que esta historia ya te ha tocado el alma, únete a nuestra familia en Susurros del Destino. Suscríbete, activa las notificaciones y dinos desde qué parte del mundo nos acompañas para que juntos descubramos hasta dónde puede llegar la esperanza. Continuemos con este viaje. Mateo sintió el impulso visceral de borrar el mensaje, de expulsar esa vulnerabilidad de su santuario. Era un virus, una emoción contagiosa que amenazaba con derribar los muros que había construido con tanto esmero tras la muerte de su esposa y su hija. El recuerdo del accidente, el olor a metal quemado y la imagen del pequeño zapato de su niña, en la carretera, lo asaltó con una violencia inesperada. ¿Por qué ella? ¿Por qué su dolor tenía que invadir su noche, recordándole que mientras él sobrevivía en una jaula de oro, otros luchaban por un día más de vida? Su pulgar se detuvo a 1 milímetro de la pantalla, sobre el icono de la papelera. Borrarlo sería fácil, volver al silencio, volver a no sentir nada. Pero la voz de la mujer seguía ahí, grabada en su mente, un ruego que se negaba a desaparecer. Era la misma impotencia que él había sentido. En aquella sala de hospital, el mismo grito ahogado contra un universo sordo e indiferente. Por primera vez en 5 años, la lógica empresarial que gobernaba cada uno de sus actos se resquebrajó. Miró el remitente del mensaje, buscando un nombre. Sofía Ramos, una empleada del servicio de limpieza. No era un espectro anónimo, era alguien bajo su techo, una pieza de su propio engranaje que sufría en silencio. La compasión era un músculo atrofiado, pero la rabia, una rabia sorda contra la injusticia del destino, comenzó a bombear en sus venas. Con una determinación helada que ni él mismo comprendía, sus dedos teclearon una respuesta. No era amable, ni cálida. Era una orden. Mañana a las 8, en mi despacho, traiga los informes médicos de su hijo. Sofía Ramos caminó por el pasillo del último piso como si flotara en una pesadilla. El mármol italiano, tan frío y pulido que reflejaba su rostro pálido y angustiado, parecía extenderse por kilómetros. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral, un eco de la cuenta atrás que martilleaba en su cabeza. La vida de Leo. El aire olía a limpio, a un lujo tan estéril que le robaba el aliento. En su mano, una carpeta de cartón barata contenía el universo entero. Los informes médicos de su hijo, las cifras imposibles, las sentencias de los doctores. Se sentía como una intrusa, una mancha de realidad en un mundo de cristal y acero. Mateo Valdés era una leyenda en el edificio, un fantasma que se movía por ascensores privados y despachos inalcanzables, un hombre cuyo nombre se pronunciaba en susurros, y ella, una simple empleada de limpieza, estaba a punto de enfrentarse a él por un error, un mensaje de voz enviado a la persona equivocada en la noche más oscura de su vida. El miedo era un nudo helado en su estómago, pero debajo de él ardía la feroz llama de una madre dispuesta a todo.
No era una empleada suplicando, era una leona luchando por su cachorro. Dentro de su santuario de cristal, Mateo Valdés observaba las luces de la ciudad parpadear como datos sin importancia en una pantalla. El mensaje de voz de Sofía seguía abierto en su tablet. Una anomalía, una grieta en la fortaleza de indiferencia que había construido durante 5 largos años. Su primer impulso, tras enviarle aquella orden seca y cortante, fue arrepentirse. La compasión era una enfermedad que él había erradicado. Era un virus que había permitido la entrada del dolor que destrozó su vida. El día que el olor a metal quemado y el silencio de una sirena lejana se convirtieron en la banda sonora de su existencia. Perdió a su mujer, sí, pero fue la visión del pequeño zapato rosa de su hija en el asfalto lo que realmente lo mató por dentro. Desde entonces, cada emoción era un enemigo, cada conexión una amenaza. Había convocado a esa mujer no por piedad, sino por un deseo perverso de controlar el caos, de enfrentarse a esa vulnerabilidad ajena para reafirmar su propia coraza. Quería verla, analizarla como un problema empresarial, resolverlo con dinero y archivar el asunto para siempre, volviendo a su preciado y ordenado vacío. La puerta se abrió con un siseo casi inaudible. Sofía entró, pequeña y frágil bajo los techos altísimos, aferrada a su carpeta como si fuera un escudo. Mateo no le ofreció asiento. La observó con una frialdad calculada, sus ojos grises desprovistos de cualquier calidez. «Los informes», dijo, su voz resonando en la sala. Ella, con manos que temblaban visiblemente, se los entregó sobre la inmensa mesa de caoba. Él los hojeó, los gráficos, los términos médicos, los porcentajes de supervivencia. Eran solo datos, fríos, impersonales. Sin embargo, al final de la pila de papeles, había una hoja doblada, un dibujo infantil hecho con ceras de colores, un león con una melena desproporcionada y una sonrisa torcida. Debajo, escrito con una caligrafía temblorosa, ponía: «Para mamá, mi protectora». El corazón de Mateo se detuvo. Por un instante, el despacho desapareció. Ya no veía un león, veía un sol con cara sonriente que una niña de 5 años le había regalado una mañana, horas antes de que el mundo se hiciera cenizas. Un shock eléctrico recorrió su cuerpo, un dolor tan agudo y familiar que casi lo hizo gritar. Apartó la mirada del dibujo, su rostro una máscara de granito impenetrable. Durante un minuto que a Sofía le pareció una eternidad, el único sonido fue el zumbido de los servidores. El silencio era una forma de tortura. Cuando Mateo finalmente habló, su voz era aún más gélida que antes, un mecanismo de defensa contra el tsunami de recuerdos que amenazaba con ahogarlo. La fundación de la empresa cubrirá la totalidad del tratamiento. Considere esto una inversión en un activo de la compañía. Espero resultados. Las palabras eran un latigazo, una humillación envuelta en un milagro. Sofía no sabía si llorar de gratitud o de rabia. Salió del despacho en un estado de trance, sin atreverse a mirar atrás. Apenas había cerrado la puerta cuando otra se abrió. Una mujer elegante, de rasgos afilados y una mirada cortante como el diamante, entró sin anunciarse. Vio la figura de Sofía alejarse por el pasillo y luego clavó sus ojos en Mateo. «¿Quién es esa, Mateo?», preguntó, su voz un susurro cargado de veneno. «No pertenece a nuestro mundo». La voz de Elena, afilada como un estilete de hielo, se clavó en el aire del despacho, pero Mateo apenas la oyó. Estaba atrapado en el eco de un recuerdo, en la imagen de un león dibujado con trazos infantiles. Durante los días siguientes, intentó sumergirse en el trabajo, en las cifras que subían y bajaban en pantallas de plasma, en el lenguaje frío y seguro de los contratos multimillonarios. Sin embargo, por primera vez en 5 años, la fortaleza de su indiferencia presentaba grietas. Se encontraba a sí mismo mirando por la ventana, no hacia el horizonte de su imperio, sino hacia el barrio humilde donde sabía que vivía Sofía. Se preguntaba por el niño, por ese pequeño desconocido que había logrado lo que nadie más pudo, hacerle sentir algo más allá del vacío. Un impulso irracional, una necesidad que no podía nombrar, lo carcomía por dentro. Era la misma sensación que tenía cuando visitaba el cementerio,
una mezcla de deber, dolor y una extraña y masoquista curiosidad por tocar la herida abierta. Finalmente cedió. Una tarde, sin avisar a nadie, ni siquiera a su chofer, condujo su propio coche hasta el hospital infantil. El olor a antiséptico y a tristeza contenida lo golpeó en cuanto cruzó las puertas automáticas, un aroma que conocía demasiado bien y que le revolvió las entrañas. Se sintió un intruso, un fantasma deambulando por los pasillos de su propio infierno personal. Encontró la habitación de Leo y se detuvo en el umbral, observando sin ser visto. Sofía estaba sentada junto a la cama, leyéndole un cuento con una voz suave, aunque sus ojos delataban un agotamiento infinito. El niño, pálido y con el cabello ralo por el tratamiento inicial, escuchaba con una quietud preocupante. Era una escena de una fragilidad tan abrumadora que a Mateo le dolió físicamente. Quiso dar media vuelta, huir de esa intimidad que no le pertenecía, pero sus pies estaban anclados al suelo, prisioneros de una conexión que su mente se negaba a aceptar, pero que su alma reconocía como propia. Sofía lo vio y se levantó de un salto, el pánico y la sorpresa dibujados en su rostro. «Señor Valdés, ¿qué hace aquí?». No era una pregunta, era una acusación susurrada. Mateo entró en la habitación, su figura imponente y su traje caro, una disonancia brutal en aquel entorno de enfermedad y esperanza precaria. No supo qué decir. Se acercó a la cama, su mirada fija en el pequeño cuerpo bajo las sábanas. Leo, que hasta ese momento había permanecido apático, giró lentamente la cabeza. Sus ojos, grandes y febriles, se encontraron con los de Mateo. Hubo un instante de silencio absoluto, un vacío en el que el tiempo pareció detenerse. Y entonces ocurrió el milagro. El niño, que apenas había sonreído en semanas, esbozó una débil sonrisa. Levantó una mano temblorosa, sus deditos buscando los de aquel extraño, y con una voz casi inaudible, un hilo de sonido que atravesó el corazón de Mateo como una bala, susurró una sola palabra: papá. Un shock imposible, una confusión nacida de la fiebre que, sin embargo, derribó el último muro de contención del magnate. El mundo se desvaneció para Mateo. Solo existía esa pequeña mano en la suya y esa palabra que no había escuchado en 5 años. Las lágrimas, esas traidoras que creía haber desterrado para siempre, quemaron en sus ojos y por primera vez desde el accidente no luchó contra ellas. Se sentó en el borde de la cama, incapaz de apartar la mirada del niño, mientras Sofía, con la boca abierta y el rostro bañado en su propio llanto silencioso, no se atrevía a romper el hechizo. Era un momento sagrado y terrible, una herida que sangraba y sanaba al mismo tiempo, pero no estaban solos. En el pasillo, oculta tras el quicio de la puerta, una figura los observaba. Elena, que había seguido a Mateo movida por una sospecha venenosa, contemplaba la escena con una furia helada. Para ella, no era un milagro. Era la confirmación de la peor de las traiciones. Veía a Mateo entregando el amor que le pertenecía a su hermana, a su familia, a una usurpadora y a su hijo. La compasión no tenía cabida en su corazón, solo un rencor profundo y una determinación gélida de recuperar lo que consideraba suyo. A la mañana siguiente, Sofía llegó al hospital con una nueva luz en los ojos. El encuentro de la tarde anterior, aunque confuso y doloroso, le había dejado una extraña sensación de esperanza, la certeza de que no estaba sola en su lucha. Se sentía más fuerte, lista para afrontar la siguiente sesión de quimioterapia de Leo. Saludó a la enfermera jefe en el mostrador con una sonrisa tímida, pero la mujer la detuvo con una mirada cargada de lástima y profesionalismo. «Lo siento, señora Ramos», dijo, sus palabras cayendo como piedras. «Hubo un problema con la transferencia de la Fundación Valdés. El segundo pago ha sido bloqueado por irregularidades administrativas». Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Irregularidades. Bloqueado. Las palabras no tenían sentido. Sin la confirmación del pago, no podemos proceder con el tratamiento de hoy. La humillación y la desesperación la ahogaron, borrando de un plumazo el milagro del día anterior. El destino le había mostrado el cielo solo para arrojarla de nuevo al más profundo de los infiernos. El mundo de Sofía se desmoronó en el aséptico pasillo del hospital.
Las palabras de la enfermera, pronunciadas con una amabilidad profesional que las hacía aún más crueles, resonaron en su cabeza como un veredicto final. Pago bloqueado. Irregularidades. Cada sílaba era un martillazo sobre el frágil cristal de la esperanza que había construido en las últimas 24 horas. La humillación la quemó por dentro, una vergüenza ardiente que le subió por el cuello y le tiñó las mejillas de un rojo febril. Se sentía como una estafadora expuesta en mitad de la plaza pública. Los otros padres que esperaban en el pasillo, con sus propios universos de dolor a cuestas, la miraban con una mezcla de curiosidad y lástima, y ella solo quería que la tierra se la tragase. El milagro se había convertido en una pesadilla, una broma macabra del destino. La mano invisible que la había levantado hacia el cielo ahora la aplastaba contra el suelo con una fuerza implacable, dejándola sin aire, sin fuerzas, sin nada más que el eco de una promesa rota. Su primer impulso fue correr, huir de allí, pero sus pies parecían pegados al linóleo desgastado. Su mente, en cambio, se aceleró, buscando una explicación lógica en medio del caos. Tenía que ser un error, un simple fallo burocrático, un malentendido que se solucionaría con una llamada. El señor Valdés era un hombre de palabra, un titán de los negocios cuya voluntad movía montañas. No la abandonaría así, no después de haber visto el dibujo de Leo, no después de haberle mostrado esa fugaz, casi imperceptible, grieta en su armadura de hielo. Se aferró a esa idea con la desesperación de un náufrago a una tabla. Sacó su viejo móvil del bolsillo, sus dedos temblorosos buscando el número de la centralita de Valdés Corp. No hablaría con él directamente, por supuesto, pero quizás su secretaria, alguien, podría aclarar la situación. Era una empleada, un activo de la compañía, como él mismo había dicho. Las empresas no abandonan sus activos sin más, se dijo a sí misma, intentando transformar su pánico en una lógica empresarial que pudiera comprender. Justo cuando estaba a punto de marcar, una sombra se cernió sobre ella. Levantó la vista y se encontró con un par de zapatos de tacón de aguja, tan afilados como el hielo, y unas piernas enfundadas en un pantalón de sastre de un blanco inmaculado. Su mirada ascendió lentamente hasta toparse con un rostro de una belleza fría y calculada, enmarcado por un cabello oscuro, recogido en un moño perfecto. Era Elena, la cuñada del señor Valdés, la mujer que la había fulminado con la mirada al salir de su despacho. Su presencia en aquel hospital de niños era tan incongruente como un diamante en un lodazal. No había en ella ni un atisbo de compasión o calidez. Su postura era la de una depredadora que acaba de acorralar a su presa. El aire a su alrededor parecía más frío, más denso, y Sofía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la climatización del edificio. El miedo, un miedo primordial y visceral, sustituyó a la desesperación. Sabía con una certeza que le heló la sangre que aquella mujer era la causa de todo. «Señora Ramos», dijo Elena, y su nombre sonó como una ofensa en sus labios pintados de un rojo intenso. «Creo que ha habido un malentendido. Mi cuñado, Mateo, a veces es propenso a gestos impulsivos, movidos por una compasión mal entendida. La Fundación Valdés tiene unos protocolos muy estrictos y una auditoría interna ha detectado, digamos, ciertas irregularidades en la aprobación de su caso». Las palabras eran suaves, casi un susurro, pero cada una de ellas era una daga envenenada. La humillación pública se intensificó. Elena hablaba lo suficientemente alto para que los que estaban cerca pudieran oírla, pintando a Sofía como una oportunista que se había aprovechado de la debilidad de un hombre en duelo. «No se preocupe», continuó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos gélidos. «Nos aseguraremos de que los fondos se reasignen a causas verdaderamente legítimas. Ahora, si me... Disculpa, este no es lugar para personas como usted». Con esa última estocada se dio media vuelta y se alejó, su taconeo resonando en el pasillo como el veredicto de un juez. Elena caminó hacia la salida, sintiendo una oleada de poder y una justicia retorcida. No sentía remordimiento, solo una fría satisfacción. Para ella, Sofía y su hijo no eran más que parásitos, una mancha en el legado inmaculado de su hermana. Mateo, en su dolor, se había vuelto débil,
vulnerable a la manipulación de una mujerzuela que había visto una oportunidad de oro. Era su deber, como guardiana de la memoria de su hermana y protectora del imperio familiar, extirpar ese cáncer antes de que hiciera metástasis. Cada lágrima de Sofía era una victoria. Cada ápice de su desesperación era la confirmación de que estaba haciendo lo correcto. El amor que Mateo sentía por su difunta esposa y su hija era algo sagrado, un tesoro que ella no permitiría que fuera profanado por una extraña. Había visto la forma en que Mateo miró al niño y supo que tenía que actuar con rapidez y brutalidad. No se trataba solo de dinero, se trataba de borrar a Sofía del mapa, de recordarle a Mateo cuál era su verdadero mundo y a quién le debía lealtad. Sofía se quedó paralizada, el móvil aún en la mano, incapaz de procesar la crueldad que acababa de presenciar. Las miradas de los demás ahora no eran de lástima, sino de juicio. Era una usurpadora, una cazafortunas, exactamente como Elena la había pintado. Se apoyó contra la pared, sintiendo que las piernas no la sostenían. Miró a través del cristal de la puerta de la unidad de quimioterapia y vio a Leo en su cama, ajeno a todo, esperando a su madre, a su protectora. Y ella le había fallado. El dibujo del león, que había sido un símbolo de esperanza, ahora parecía una burla cruel. ¿Qué clase de protectora era si no podía ni siquiera asegurar el tratamiento que le salvaría la vida? Las lágrimas brotaron de sus ojos sin control, calientes y amargas, trazando surcos en 1900. Su rostro pálido. La desesperación era un océano negro que la engullía, y esta vez no había ninguna luz, ninguna voz en la oscuridad, ninguna esperanza a la que aferrarse. Estaba sola, completamente sola. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la cima de su torre de cristal, Mateo Valdés sentía una extraña calma que no había experimentado en años. El encuentro con Leo, aunque emocionalmente devastador, había abierto una pequeña ventana en la prisión de su apatía. Sobre su escritorio de caoba, junto a informes de millones de euros, descansaba el dibujo del león. Lo miraba de vez en cuando, y una sensación que casi se parecía al calor se extendía por su pecho. Por primera vez, no veía el trabajo como una huida, sino como una herramienta. El dinero, que durante tanto tiempo había sido solo una forma de medir el éxito y mantener la distancia con el mundo, ahora tenía un propósito tangible y vital: salvar a ese niño. Estaba empezando a creer que quizás, solo quizás, podría haber una forma de redención, una manera de convertir su inmenso dolor en algo bueno. Estaba tan absorto en este nuevo y frágil sentimiento que no prestó atención a las múltiples llamadas perdidas de su jefe de seguridad. Finalmente, el zumbido insistente de su intercomunicador rompió su ensimismamiento. Era Ricardo, su chofer, y la única persona que se acercaba a ser un amigo, su voz tensa y urgente. «Señor, tiene que ver esto». En la pantalla principal de la pared de su despacho apareció la portada de un tabloide digital. La imagen era un puñetazo en el estómago, una fotografía granulada, tomada con un teleobjetivo, de él saliendo del hospital infantil. A su lado, con el rostro bañado en lágrimas, estaba Sofía. El titular, en letras enormes y sensacionalistas, gritaba desde la pantalla: «El imperio de la caridad, el magnate Mateo Valdés y su romance secreto con una empleada de la limpieza». Debajo, un subtítulo insinuaba el uso de fondos de la fundación para fines personales. El shock fue total, imposible. La calma se hizo añicos, reemplazada por una furia helada. Se dio cuenta de que no era un simple escándalo mediático. Era un ataque, y la única persona con el poder, la malicia y el acceso para orquestar algo así era Elena. La guerra acababa de empezar. La furia de Mateo Valdés era un trueno silencioso, una tormenta contenida tras una máscara de granito. El escándalo mediático no era solo un ataque a su reputación, era una profanación. Elena había cruzado una línea que él ni siquiera sabía que existía, utilizando la memoria de su hermana y el dolor de un niño enfermo como armas en una guerra que él no había elegido librar. Sin embargo, su rabia se vio ahogada por una maquinaria corporativa que ya estaba en movimiento.
El consejo de administración, presionado por la propia Elena y por accionistas nerviosos, convocó una reunión de emergencia. Lo acusaron de poner en riesgo la imagen de la empresa, de actuar de forma imprudente y emocional. Por primera vez en su carrera, Mateo se sintió acorralado en su propia fortaleza, sus palabras rebotando contra un muro de desconfianza y pánico bursátil. Le exigieron que se distanciara públicamente de Sofía, que emitiera un comunicado desmintiéndolo todo y que dejara el asunto en manos del departamento legal. Su silencio, su negativa a arrojar a Sofía a los lobos, fue interpretado como una confirmación de su culpabilidad y las paredes de su imperio comenzaron a temblar. Mientras Mateo luchaba en su jaula de oro, Sofía enfrentaba el infierno en la tierra. Al día siguiente, al llegar a Valdez Corp para recoger sus pertenencias, sintió como si caminara sobre cristales rotos. Los susurros la seguían como una plaga. Las miradas de sus antiguos compañeros eran una mezcla de desprecio y curiosidad morbosa. Ya no era la invisible empleada de la limpieza, era la protagonista de un sórdido culebrón, la cazafortunas, la mujerzuela que había intentado seducir al jefe. La humillación era física, un peso que le encorvaba los hombros y le dificultaba la respiración. Fue convocada al Departamento de Recursos Humanos, donde una mujer con una sonrisa gélida y un traje impecable la esperaba. Con un lenguaje corporativo cruelmente impersonal, le comunicaron su suspensión de empleo y sueldo, mientras se lleva a cabo una investigación interna sobre su conducta. No hubo preguntas, no hubo oportunidad de defensa. Fue un juicio y una sentencia ejecutados en menos de 10 minutos, una demostración brutal de lo insignificante que era ella para el sistema que ahora la aplastaba. El golpe de gracia, sin embargo, estaba perfectamente orquestado para ser público y devastador. Cuando Sofía se dirigió a su taquilla en el vestuario de empleados para recoger sus escasas pertenencias, 2 guardias de seguridad la interceptaron. Con una frialdad ensayada, le pidieron que la abriera para una inspección rutinaria. Sofía, confundida y asustada, obedeció. Dentro, sobre su humilde uniforme doblado, había un sobre de manila que ella nunca había visto. Uno de los guardias lo abrió y sacó de su interior copias de documentos financieros confidenciales de Mateo y un reloj de lujo, uno que ella había visto en las revistas y que valía más de lo que ganaría en toda su vida. El shock la dejó sin palabras. Una náusea helada subió por su garganta. Era una trampa, una farsa tan obvia y tan perfecta que la dejó completamente indefensa. Era su palabra contra pruebas físicas, contra el poder de un imperio que había decidido convertirla en un chivo expiatorio. El grito de inocencia murió en sus labios antes de nacer, como si hubiera sido invocada por la propia malicia. Elena apareció en el pasillo, su expresión una máscara de falsa conmoción y profunda decepción. Se acercó lentamente, su presencia acaparando toda la atención de los curiosos que ya se habían congregado. Miró el reloj en la mano del guardia y luego clavó sus ojos en Sofía, cargados de un desprecio venenoso. Lo sabía, susurró, su voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Sabía que eras una víbora. Te aprovechaste de la bondad de un hombre roto por el dolor, no solo para sacarle dinero, sino para robarle. Eres una desgracia. Cada palabra era un latigazo, una humillación pública diseñada para aniquilarla por completo. Sofía, temblando de pies a cabeza, solo pudo negar con la cabeza, las lágrimas brotando de sus ojos, pero su silencio fue interpretado como una confesión. Los guardias la agarraron de los brazos con una fuerza innecesaria y comenzaron a escoltarla hacia la salida, arrastrándola por los mismos pasillos que había limpiado tantas veces, ahora como una criminal convicta. La historia de la empleada ladrona fue filtrada a la prensa esa misma tarde, una adición jugosa al escándalo ya existente. Los titulares ahora la pintaban no solo como una amante interesada, sino como una delincuente de poca monta. Su rostro estaba en todas partes, su nombre manchado para siempre. La pesadilla se extendió a cada rincón de su vida. El casero de su pequeño apartamento, un hombre que siempre la había tratado con amabilidad, le entregó un aviso de desalojo con la excusa de una cláusula moral en el contrato.
Sus vecinos la evitaban en el pasillo. Recibió mensajes de odio en sus redes sociales, amenazas de extraños que se sentían con el derecho de juzgarla y condenarla. El mundo se había vuelto en su contra, y no había lugar donde esconderse. La injusticia era un monstruo que la devoraba viva, pieza por pieza, dejándola sin hogar, sin trabajo, sin reputación, y lo peor de todo, sin los medios para seguir luchando por la única cosa que importaba. Con el corazón hecho pedazos y el aviso de desalojo arrugado en el bolsillo, corrió al hospital, el único lugar que todavía sentía como un refugio. Pero la red de Elena era vasta, y su crueldad no conocía límites. En la recepción de la planta de oncología pediátrica, la administradora la detuvo con una expresión de incómoda compasión. «Señora Ramos», dijo, evitando su mirada, «hemos recibido una comunicación de la Fundación Valdés. Dadas las graves acusaciones y la investigación criminal en curso en su contra, nos han ordenado la revocación inmediata y permanente de todos los fondos asignados al tratamiento de su hijo». Sofía sintió que el mundo se detenía. No, era lo único que podía balbucear. La administradora continuó, su voz un murmullo monótono. «Entenderá que no podemos continuar con un tratamiento de este coste sin garantías. Hemos iniciado los trámites para trasladar a Leo a un hospital público». La frase fue una sentencia de muerte, una puñalada final que le arrebató hasta la última gota de esperanza. La desesperación se convirtió en un océano negro sin fondo. Sofía intentó llamar a Mateo una y otra vez, pero sus llamadas iban directamente al buzón de voz. Su número había sido bloqueado. Llamó a su oficina, pero su asistente personal, con una voz que antes había sido amable y ahora era gélida como el acero, le informó que el señor Valdés no estaba disponible y que cualquier comunicación debía dirigirse al departamento legal de la empresa. La habían aislado por completo. Mateo, su único y frágil milagro, había sido convencido de su traición. Elena había ganado. Había logrado no solo destruir su vida, sino también envenenar la única fuente de ayuda que tenía, convirtiendo a su salvador en otro de sus verdugos. Se sentó en un banco del pasillo del hospital, completamente vacía, mirando sus manos como si no fueran suyas. Lo había perdido todo. No tenía a dónde ir, no tenía a nadie a quien recurrir, y el tiempo de su hijo se estaba agotando con cada segundo que pasaba. Esa noche, mientras observaba a Leo dormir, ajeno a la tormenta que había destrozado sus vidas, una calma aterradora se apoderó de Sofía. Era la calma que precede a las decisiones irrevocables. Ya no había nada que perder. El sistema la había masticado y escupido. La justicia era una fantasía para los ricos y poderosos. Solo le quedaba su amor de madre, un instinto animal de protección que ahora ardía con la intensidad de un incendio forestal. Miró el rostro pálido de su hijo, la vía intravenosa en su pequeño brazo, y supo lo que tenía que hacer. No era un plan, era un acto de pura fe y desesperación. Se inclinó y besó su frente. «Leo, mi amor», susurró con una voz rota pero firme, «nos vamos de aquí». Lentamente, con un sigilo que nunca creyó poseer, comenzó a desconectar con cuidado los monitores que emitían un pitido suave. Cada luz que se apagaba en la máquina era un puente que quemaba detrás de ella, un paso hacia una oscuridad incierta de la que quizás nunca podrían regresar. La noche se tragó a Sofía y a Leo. Con su hijo envuelto en una manta raída, febril y semiconsciente en sus brazos, corrió por las calles secundarias de la ciudad como un animal herido. Cada sombra parecía una amenaza, cada par de faros un juicio. El aire frío de la madrugada le quemaba los pulmones, pero el miedo era un combustible que la mantenía en pie. Consiguió llegar al pequeño apartamento de una antigua compañera de trabajo, una mujer mayor llamada Inés, que la acogió sin hacer preguntas, viendo la desesperación pura en sus ojos. Mientras acostaba a Leo en un sofá desgastado, el alivio momentáneo fue ahogado por una nueva ola de terror. Estaba a salvo, sí, pero era una fugitiva con un niño moribundo. Había escapado de la jaula, pero ahora estaba perdida en una jungla sin medicinas, sin dinero y sin futuro. La libertad era solo otra forma de condena, una cuenta atrás en un escenario diferente.
El mundo que la había aplastado seguía ahí fuera, esperando. Mientras tanto, en la cima de su rascacielos, Mateo Valdés se ahogaba en un silencio que ya no era pacífico, sino acusador. Intentaba concentrarse en los informes financieros, en la lógica fría de los números que siempre había sido su refugio, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia el dibujo del león que permanecía sobre su escritorio. Una y otra vez, reproducía en su mente la escena en el vestuario, la humillación de Sofía, las pruebas irrefutables. La lógica le decía que había sido engañado, que su fugaz momento de compasión había sido explotado por una criminal astuta. Sin embargo, una parte más profunda de él, una que había despertado con el susurro desesperado de una madre, se negaba a creerlo. La imagen de sus ojos, anegados en un dolor tan genuino que parecía imposible de fingir, se superponía a la del titular del periódico. Algo no encajaba. La narrativa era demasiado perfecta, demasiado conveniente. El veneno de Elena había infectado su juicio, pero un antídoto de duda comenzaba a extenderse lentamente por sus venas. La llamada llegó al amanecer, rompiendo la frágil tregua que había intentado imponer a sus pensamientos. Era el director del hospital, su voz tensa, cargada de una urgencia profesional que no ocultaba el pánico subyacente. Señor Valdés, lamento molestarlo a estas horas, pero tenemos una situación crítica. El niño Leo Ramos ha desaparecido de su habitación. Su madre también se ha ido. Creemos que se lo ha llevado en contra del consejo médico. Las palabras cayeron sobre Mateo como un bloque de hielo. Desaparecido. La palabra resonó en el vacío de su despacho, abriendo una grieta en la armadura de rabia y decepción que se había forzado a llevar. No sintió la ira que el director esperaba. Sintió un terror helado, un eco fantasmal del pánico que lo había consumido 5 años atrás, en una sala de emergencias. No, esto no era el acto de una criminal. Esto era la huida de una leona acorralada, el último y más desesperado acto de protección. Y él, con su silencio, la había empujado al abismo. Una furia diferente, pura y glacial, reemplazó al terror. No era furia contra Sofía, sino contra sí mismo, contra Elena, contra el sistema que él mismo comandaba y que había permitido que una madre fuera acorralada hasta ese punto. Cogió el teléfono y marcó el número de Ricardo, su chofer. Su voz no admitía réplica. Olvida todo lo demás. Quiero que encuentres a Sofía Ramos. Usa todos los recursos que necesites, no me importa el coste. Y mientras lo haces, quiero que investigues cada segundo de lo que ocurrió en ese vestuario. Habla con el personal de limpieza, con los guardias, con quien sea. Quiero la verdad, Ricardo. No la versión oficial que me han vendido. No la historia que protege la imagen de la empresa. La verdad. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo no estaba huyendo del dolor, sino corriendo hacia él, decidido a desentrañar la red de mentiras que amenazaba con destruir no una, sino 3 vidas. La guerra ya no era corporativa. Se había vuelto personal. Ricardo se movió con la eficacia silenciosa de alguien que conoce las entrañas del monstruo. Durante años había observado el funcionamiento de Valdés Corp, no desde la sala de juntas, sino desde los aparcamientos, los vestíbulos y las conversaciones en voz baja. Sabía que la verdad rara vez se encontraba en los informes oficiales. Comenzó por el personal de limpieza, gente invisible para el poder pero que lo veía todo. Al principio encontró un muro de miedo. Nadie quería hablar de la mujer que había desafiado al sistema y había sido aniquilada, pero la lealtad de Ricardo hacia Mateo y una generosidad discreta de su propio bolsillo abrieron una pequeña fisura. Una mujer mayor, la misma Inés que ahora escondía a Sofía, le confesó con voz temblorosa que la señora Elena había estado merodeando por los pasillos, de servicio ese día. Un hecho tan inusual como ver nevar en el desierto. No era una prueba, pero era una pista, un hilo del que tirar con todas sus fuerzas. El siguiente paso fue la sala de seguridad. Ricardo sabía que enfrentaría resistencia. Las grabaciones eran confidenciales, propiedad de la empresa, y Elena, como directora, había dado órdenes estrictas de no compartir nada relacionado con el incidente. Pero Ricardo tenía un as en la manga. La lealtad incondicional del jefe de seguridad, un
hombre al que Mateo había ayudado personalmente años atrás cuando su propia hija enfermó. Con una llamada directa de Mateo, las barreras cayeron. Durante horas, Ricardo revisó las imágenes de las cámaras del pasillo que conducía a los vestuarios. Y entonces lo vio. No era una imagen borrosa o ambigua, era Elena, con su elegancia depredadora, caminando con una determinación gélida hacia la zona de empleados. Miró su reloj. La hora era escalofriante. Exactamente 15 minutos antes de que los guardias de seguridad recibieran la llamada anónima sobre un robo. El corazón de Ricardo dio un vuelco. No tenía la imagen de ella colocando las pruebas, pero tenía algo casi tan condenatorio, su presencia inexplicable en el lugar y el momento precisos del crimen. Mientras la red se cerraba lentamente a su alrededor, Elena se sentía en la cima del mundo. Había extirpado el cáncer, protegido el legado de su hermana y reafirmado su control sobre Mateo y la fundación. En una exclusiva gala, benéfica, aceptaba las condolencias y las alabanzas de la élite de la ciudad por su manejo firme pero justo de la crisis. Sin embargo, bajo la superficie de su triunfo, una semilla de inquietud comenzaba a germinar. Mateo no respondía a sus llamadas. Su asistente personal era educado pero hermético. Había esperado que, una vez eliminada la distracción, él volvería a apoyarse en ella, a buscar su consejo. En cambio, se había encontrado con un muro de silencio. Un silencio que no era de duelo o de apatía, sino de una tensión contenida, como la calma que precede a un terremoto. Por primera vez, sintió que había subestimado a su oponente, no a Sofía, sino al fantasma del hombre que Mateo solía ser, un hombre que, quizás, no estaba tan muerto como ella creía. El teléfono de Mateo vibró sobre la caoba pulida. Era Ricardo. La voz, al otro lado de la línea, era tranquila, pero cargada de una electricidad contenida que hizo que Mateo se pusiera en pie. «Señor, la he localizado. ¿Está con su hijo?» «En casa de una amiga. Están asustados, pero a salvo por ahora». Mateo cerró los ojos, un suspiro de alivio escapando de sus labios. Pero Ricardo no había terminado. «Eso no es todo, señor. He pasado las últimas horas revisando las grabaciones de seguridad como me pidió. Y tiene que ver esto. No hay ninguna imagen de Sofía Ramos cerca de su taquilla en la hora previa al descubrimiento del robo. Ninguna». Hizo una pausa, dejando que el peso de esa información se asentara. «Pero sí hay una imagen, nítida como el cristal, de otra persona entrando en esa zona restringida, alguien que nunca, bajo ninguna circunstancia, debería haber estado allí. Señor Valdés, tengo a su cuñada». El gran salón de baile del hotel más exclusivo de la ciudad era un mar de seda, diamantes y sonrisas calculadas. Cientos de las figuras más influyentes del país habían acudido a la gala anual de la Fundación Valdés, un evento que este año, más que nunca, era el escenario del triunfo personal de Elena. Subida al estrado, bajo un foco de luz blanca que hacía brillar el collar de esmeraldas en su cuello, su voz se derramaba sobre la audiencia, melodiosa y falsa. Hablaba de integridad, del legado de su hermana, de la importancia de proteger los valores de la Fundación contra las amenazas externas, contra aquellos que intentarían aprovecharse de la vulnerabilidad ajena. Cada palabra era una daga sutil dirigida a la ausente Sofía, y la élite congregada asentía con una comprensión hipócrita, bebiendo champán, mientras celebraban la aniquilación de una mujer invisible. Elena se sentía invencible, la reina indiscutible de un imperio que había reclamado como propio, la guardiana de una moralidad que ella misma había retorcido a su antojo. Justo cuando estaba a punto de anunciar una nueva y ambiciosa iniciativa, las enormes puertas de caoba del salón se abrieron de golpe, con una violencia que hizo que todos los rostros se giraran. Un silencio sepulcral cayó sobre los murmullos y el tintineo de las copas. En el umbral recortado contra la luz del vestíbulo se encontraba Mateo Valdés. No era el seo impecable que todos conocían. Su traje estaba arrugado, no llevaba corbata y su cabello estaba en desorden, pero eran sus ojos los que paralizaron la sala. Ardían con una furia glacial,
Una intensidad que no habían visto en él en 5 años. Ignoró a todos, sus pasos resonando sobre el mármol pulido, mientras caminaba con una determinación inquebrantable hacia el escenario. Era un lobo que entraba en un corral de ovejas disfrazadas y todos instintivamente sintieron el peligro. Elena lo observó acercarse, su sonrisa congelada en una mueca de sorpresa que rápidamente se transformó en una máscara de fría irritación. La noche que había diseñado tan meticulosamente estaba a punto de descarrilar. Sin decir una palabra, Mateo subió los escalones del estrado y con un movimiento rápido y decidido le arrancó el micrófono de la mano. El gesto fue tan abrupto, tan cargado de desprecio, que un jadeo colectivo recorrió la sala. Elena retrocedió un paso, su rostro pálido de conmoción e ira. Mateo no la miró, se plantó frente a la audiencia, su imponente figura dominando el espacio, y esperó a que el silencio fuera absoluto, tan denso que se podía cortar. Cuando finalmente habló, su voz no era un grito, sino un trueno contenido, una vibración baja y peligrosa que obligó a todos a inclinarse hacia adelante. «Buenas noches», dijo, y las palabras gotearon sarcasmo. «Han venido aquí esta noche para hablar de caridad, de legado y de verdad. Pues bien, hablemos de la verdad. Hablemos de las mentiras que se visten de seda y de la crueldad que se esconde detrás de sonrisas benévolas». La tensión en la sala era insoportable. Nadie se atrevía a respirar. Con un clic en el móvil que sostenía en su otra mano, la pantalla gigante que servía de fondo al escenario cobró vida. La imagen de un logotipo corporativo fue reemplazada por la grabación granulada de una cámara de seguridad. Mostraba un pasillo de servicio gris y anónimo, y entonces apareció ella, Elena, caminando con su elegancia depredadora por una zona restringida para empleados, mirando nerviosamente a su alrededor antes de desaparecer por una puerta que conducía a los vestuarios. La fecha y la hora en la esquina inferior de la pantalla eran una sentencia de muerte. 15 minutos antes de que Sofía Ramos fuera acusada públicamente de robo. Un murmullo de shock y confusión se extendió por el salón. Elena se quedó sin aliento, sus ojos fijos en la pantalla como si viera un fantasma. «Es un montaje», balbuceó en el micrófono que Mateo aún sostenía. «Una calumnia». Pero su voz temblaba, desprovista de toda su autoridad anterior, y la semilla de la duda ya había sido plantada en la mente de todos los presentes. Justo en ese momento de caos incipiente, las puertas del salón se abrieron de nuevo, esta vez en silencio. Ricardo entró, y a su lado, pequeña y temblando, pero con una dignidad inquebrantable, caminaba Sofía Ramos. Vestía su ropa más sencilla, un humilde vestido que parecía fuera de lugar en medio de tanto lujo, pero su presencia tenía más peso que todos los diamantes de la sala. El mar de rostros se abrió para dejarla pasar, y cada par de ojos la seguía, viendo ahora no a una ladrona, sino a una víctima. Era el rostro humano de la injusticia que Mateo acababa de empezar a desvelar. Mateo la vio, y por un instante su furia se suavizó, reemplazada por un feroz instinto protector que no había sentido desde que sostenía la mano de su hija. La había arrastrado a este circo, pero era la única manera de devolverle públicamente lo que le habían robado. Sofía levantó la barbilla, sus ojos encontrando los de Mateo en el escenario, y en esa mirada silenciosa le entregó toda su confianza. Con Sofía como testigo silencioso, Mateo se giró de nuevo hacia la audiencia, su voz ahora cargada de una emoción cruda. «Esa imagen», dijo, señalando la pantalla congelada, «fue el comienzo de una conspiración. Una conspiración para destruir a una mujer inocente. Una madre que luchaba por la vida de su hijo, y la persona que la orquestó está aquí, en este escenario, pidiéndole su dinero en nombre de la compasión». Les contó todo: la llamada anónima a seguridad, el reloj de lujo y los documentos plantados en la taquilla de Sofía, la cruel cancelación de los fondos para el tratamiento de Leo, el escándalo mediático alimentado con mentiras venenosas. No acusaba, exponía. Cada hecho era un clavo en el ataúd de la reputación de Elena. El shock en la sala se transformó en una oleada de indignación. Las mismas personas que habían asentido a las palabras de Elena ahora la miraban con un desprecio helado. La habían desenmascarado
no solo como una mentirosa, sino como un monstruo. La máscara de compostura de Elena se hizo añicos. La humillación pública, la pérdida total de control, fue demasiado para ella. Un grito agudo, lleno de rabia y desesperación, escapó de sus labios. «Miente», chilló, abalanzándose hacia Mateo para intentar quitarle el micrófono. «Esa mujer te ha embrujado, te ha manipulado con su historia lastimera para robarte, para profanar la memoria de mi hermana. Y tú, ciego de dolor, has caído en su trampa. Has traicionado todo lo que construisteis juntos por una empleada de la limpieza». Sus palabras histéricas y venenosas ya no convencían a nadie, solo revelaban la profundidad de su odio y sus celos. Era el espectáculo grotesco de una villana acorralada que en su desesperación solo conseguía confirmar cada una de las palabras de Mateo. El público la observaba con una mezcla de horror y fascinación, presenciando el colapso total de una de las mujeres más poderosas de la ciudad. Mateo ni se inmutó ante su ataque. Con una calma que contrastaba brutalmente con la histeria de ella, levantó una mano para detenerla. «Es suficiente, Elena», dijo, y su voz, aunque baja, silenció sus gritos. «Estás despedida. De la fundación y de la junta directiva de Valdés Corp». Efectivo inmediatamente. Luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un trozo de papel arrugado, el dibujo del león. Lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. «Esto», dijo, su voz quebrándose por primera vez, «no es una historia lastimera. Es el símbolo de la lucha de un niño por vivir y del amor de una madre que estaba dispuesta a todo. Es un recordatorio de lo que realmente importa. Un recordatorio que yo había olvidado. Y no he traicionado el legado de mi esposa. Lo estoy honrando, porque su legado no es este imperio de acero y cristal. Es la capacidad de sentir, de proteger, de amar. Y por eso anuncio esta noche que el tratamiento de Leo y su futuro correrá a cargo de mi fortuna personal, porque Leo vivirá». La declaración resonó en el salón como una explosión, un acto de redención tan poderoso que dejó a todos sin aliento. En ese instante, 2 guardias de seguridad, discretamente alertados por Ricardo, subieron al escenario y tomaron a Elena suavemente por los brazos. Ella se debatió, gritando amenazas e insultos incoherentes, mientras la escoltaban fuera de la vista del público, su caída tan espectacular como lo había sido su ascenso. Los destellos de los flashes de los fotógrafos de la prensa, que habían logrado colarse, eran como relámpagos en una tormenta, capturando cada segundo del drama. Mateo ignoró el caos. Dejó caer el micrófono, que golpeó el suelo con un ruido sordo, y su mirada buscó a Sofía entre la multitud atónita. Sus ojos se encontraron, y en ellos había un universo de disculpas, promesas y un dolor compartido que ahora, por fin, podría empezar a sanar. Lentamente, comenzó a bajar del escenario, caminando hacia ella, abriéndose paso entre el mar de rostros conmocionados, mientras a lo lejos, el sonido creciente de las sirenas de la policía comenzaba a cortar el aire de la noche. El estruendo de los flashes y las sirenas se fue apagando hasta convertirse en un eco lejano, dejando tras de sí un silencio denso y expectante. La élite de la ciudad, antes jueces y verdugos, ahora no eran más que espectadores atónitos de una redención que no comprendían del todo. Mateo Valdés descendió del escenario, su mirada fija únicamente en Sofía, atravesando el mar de rostros conmocionados como si no existieran. Cada paso que daba hacia ella era un desmantelamiento de los 5 años de muros que había construido. Al llegar a su lado, no pronunció las disculpas que ella esperaba. No eran necesarias. Sus ojos, antes 2 fragmentos de hielo, ahora reflejaban un dolor y una gratitud tan profundos que las palabras habrían sido insuficientes. Le tendió la mano, no como un jefe a una empleada, ni como un millonario a una mendiga, sino como un náufrago a otro. Y Sofía, con lágrimas silenciosas surcando su rostro, la tomó, sintiendo por primera vez en mucho tiempo la solidez de la tierra bajo sus pies. En ese instante, ante cientos de testigos, su humillación pública se transformó en una coronación silenciosa.
ascenso fue vertiginoso, un contraste brutal con la caída libre que había sido su vida hasta ese momento. Horas después, estaban en el aire, surcando el cielo nocturno en un jet privado cuyo lujo silencioso parecía pertenecer a otro universo. Leo dormía plácidamente en un asiento que se convertía en cama, sedado y ajeno al milagro que se estaba gestando a su alrededor. Sofía miraba por la ventanilla las nubes iluminadas por la luna, sintiendo una mezcla de irrealidad y una gratitud tan abrumadora que le dolía el pecho. Mateo no se sentó frente a ella, detrás de un escritorio invisible de poder, sino a su lado. Pasó la mayor parte del vuelo observando al niño, y en su rostro la máscara del ceo implacable se había desvanecido por completo, revelando al padre que nunca había dejado de ser. De vez en cuando, sus miradas se cruzaban en el reflejo de la ventanilla, y en ese silencio compartido se forjaba un vínculo más fuerte que cualquier contrato, una promesa no de amor, sino de algo mucho más sagrado, la lealtad incondicional de dos almas que se habían encontrado en la más profunda de las oscuridades. Los días se convirtieron en semanas en un hospital de Zúrich, un santuario de tecnología y esperanza, donde el tiempo se medía en recuentos sanguíneos y el sonido de los monitores. Mateo no fue un simple benefactor que firmaba cheques desde la distancia. Se quedó. Se convirtió en una presencia constante y tranquilizadora, alternándose con Sofía en las largas vigilias junto a la cama de Leo. Le leía cuentos con una voz que había olvidado que poseía, le ayudaba con las comidas insípidas del hospital y compartía con Sofía cafés silenciosos en la madrugada, hablando a veces de todo y a veces de nada. En la esterilidad de aquella habitación, lejos del juicio del mundo, los tres comenzaron a tejer los hilos de una nueva familia, una constelación improbable nacida del dolor. Y entonces, una tarde gris de invierno, el médico entró con una sonrisa que rasgó la tensión acumulada. El trasplante había sido un éxito total. Leo estaba en remisión completa. Las lágrimas que brotaron entonces no eran de sufrimiento ni de miedo, sino de una alegría tan pura y violenta que parecía capaz de sanar todas las heridas del mundo. El regreso no fue a la jaula de cristal sobre la ciudad, sino a un nuevo comienzo. Mateo había vendido el ático, deshaciéndose del mausoleo de su soledad. Elena, tras un escándalo que la despojó de todo su poder y prestigio, enfrentó cargos por perjurio y falsificación de pruebas, desapareciendo en la ignominia que ella misma había creado para otros. La Fundación Valdés fue completamente reestructurada. Ahora llevaba el nombre de la hija de Mateo, Victoria, y su nueva misión, dirigida por un consejo en el que Sofía ocupaba un lugar de honor, era asegurar que ningún niño volviera a ver su tratamiento cancelado por la crueldad o la burocracia. Sofía, con una nueva confianza en sus ojos, comenzó sus estudios de enfermería pediátrica, su vocación forjada en el fuego de la desesperación. Entre ella y Mateo creció un amor sereno y profundo, uno que no necesitaba grandes declaraciones, pues estaba cimentado en el respeto mutuo, el sacrificio compartido y la certeza de haberse salvado el uno al otro. 2 años después, el sol de la tarde bañaba el jardín de una casa de piedra y madera, un hogar lleno de risas donde antes solo había silencio. Leo, con la energía inagotable de un niño de 8 años sano, corría descalzo por la hierba, persiguiendo a un Mateo que fingía con torpeza no poder alcanzarlo. Su risa era la música más hermosa que había sonado jamás en la vida del magnate. Desde el porche, Sofía los observaba, un libro de anatomía pediátrica abierto sobre su regazo y una sonrisa serena en los labios. Ya no era la víctima asustada, sino una mujer a punto de cumplir su sueño, la protectora que siempre había sido, ahora con el poder de proteger a muchos más. Mateo la miró desde el otro lado del jardín, y en ese cruce de miradas estaba todo, el pasado doloroso, el presente pacífico y un futuro lleno de promesas. Nadie podría haber imaginado jamás que el mensaje equivocado de una humilde empleada de la limpieza no solo salvaría una vida, sino que redimiría 2 almas y construiría un legado de esperanza sobre las cenizas del dolor. Si la historia de Mateo y Sofía te ha conmovido hasta el alma, déjanos un corazón para saber que has llegado hasta aquí
y que crees en el poder de la redención. Piensas que el destino puede cambiar con un solo acto de bondad, incluso cuando nace del dolor más profundo. Suscríbete ahora a Susurros del Destino y activa las notificaciones para que juntos sigamos descubriendo relatos que nos devuelven la fe en la humanidad. Cuéntanos en los comentarios si crees en las segundas oportunidades y si alguna vez un pequeño gesto inesperado te cambió la vida para siempre. Porque a veces el mensaje más importante es el que llega por error para sanar las heridas correctas.